Ramiro Sánchez, en una troca, vendemos a Laredo por los hermanos a Laredo, ¿sí? Y vi una troquita ahí, y hermano, sí, tú no vas a acompañar para traer las maletas que están en las manos del hijo aquí. Y amontonamos esas maletas en la troquita y las mandaban como que fuera una cesta así. Pero se le van a volar, no, yo la amarro bien. Y el hermano decía, mamá, yo te conozco mi nombre, no, allá van a estar tranquilo y no que en la calle, no, yo no, en serio, él fue muy bien. Y siempre nos colaboró mucho con el transporte, con la troquita. Gloria a Dios. Con el pico grande que tenía, sí. Salió de la maleta con la mano de mí. Su hermano limita la congregación del Estado. Y es que tiene una muy buena leyenda. Entonces va a dirigir a Dios, a encomendar a nuestro hombre del campo del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, compadre, estamos contentos de recibir con usted, Señor. Te pedimos que bendiga al hermano Luis, que bendiga a su esposa, a sus hijos, que le sigan dando sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor. Así como cuando era joven, que era boxeador, tumbaba a sus enemigos en la trina, ahora nos va a tumbar a nosotros con la palabra del Señor. Esté con él y con su familia, y estamos muy contentos con los organizadores de las conferencias de golf, que tanto que trabajan y que tanto sudan, Señor, para hacer estas conferencias. Bendícenos de ellos y bendice al hermano Luis y su familia, Señor. Todos los pedimos así como amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Bueno, lo que no sabe es que también me tumbaban, pero... Ay, cómo duele eso, hermano. Es mejor ser predicador, créanme. Sus dos hermanos, una vez más, estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y vamos a ir a estudiar uno de los personajes, como han visto, todos están en el Antiguo Testamento. Evidentemente, el escritor a los hebreos quería animar a los hermanos que estaban volviendo a la antigüedad, ¿no? Estaban volviendo a guardar la ley de Moisés. Y es que en el contexto de la carta a los hebreos había una protección para los que fueran judíos, pero esta protección no aplicaba si tú eras cristiano. Es decir, había edictos especiales para los judíos que en principio los cristianos gozaron. Sin embargo, cuando hubo una, digamos, distinción entre ellos, ya los cristianos no gozaban de esa amnistía y tenían que adorar al emperador y servir a ciertos, digamos, cuestiones civiles, de modo de que ellos empezaron a perder sus tierras, empezaron a tener dificultades, a ser perseguidos, obviamente a ser asesinados, y por lo tanto, entonces, si estamos adorando al mismo Dios, dice, pues vámonos a practicar el Antiguo Testamento. El escritor a los hebreos le dice, no, tienen que seguir a Cristo, no vuelvan atrás. Y por eso les habla de que incluso en el Antiguo Testamento los grandes héroes de la fe fueron salvados, protegidos, bendecidos, no por guardar las obras de la ley, sino porque creyeron en el Dios de Israel. Y ese es el mensaje. Dice la Escritura en el verso 33, capítulo 11, todos ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice, mujeres recibieron a sus muertos, pero en el Antiguo Testamento solo hay dos mujeres que recibieron a sus muertos, porque solo tenemos dos casos de resurrección en el Antiguo Testamento. En el caso del hijo de la viuda de Sarepta y en el caso pues también tenemos que lo hace Elías, y en el caso de Eliseo que levanta al hijo de la tsunamita. Entonces, si estamos hablando en plural, obligatoriamente tenemos que enfocarnos en una de estas mujeres. Y los hermanos organizadores nos han pedido que nos enfoquemos en la mujer, en la viuda de Sarepta. Jesucristo mismo dice, había muchas viudas en tiempos de Elías, pero no fue enviado sino a una viuda de Sarepta, de Sidón.
Jesús mismo nunca viajó más allá de los territorios de Palestina, excepto una vez, cuando fue a curar a la hija de la mujer sirofenicia, una mujer cananea, una mujer del mismo sector de donde vivía la viuda de Sarepta. Eso nos refleja también de que la persona de Jesús está conectada con el ministerio de Elías de alguna manera. En 1928, en la ciudad siria de Rashambra, encontraron manuscritos. Y esos manuscritos contenían todo lo que es la mitología de los cananeos. Y por eso se le conoce, o la de Ugarit, como la mitología de Rashambra. Esa mitología nos permite entender el contexto del libro de los Reyes y del ministerio de Elías y de todos los profetas de esa época. Y la razón es sencilla. ¿Cuáles son las realidades religiosas y teológicas y cuáles son los conceptos que son diametralmente opuestos entre ellos al punto de que había un choque de dioses, una batalla de dioses fuerte entre el Dios de Israel y el Dios de los cananeos, Baal? ¿Quién es este Dios Baal? ¿Y quién es este Dios? Jehová. El profeta Elías, como todo profeta del Antiguo Testamento, bajo la compulsión, y como todo predicador del Evangelio que ha sentido la compulsión del llamado de Dios y de predicar el mensaje, irrumpe en la escena como solo Elías lo puede hacer. Capítulo 17 del primer libro de Reyes dice: entonces Elías, el tisbita de Galaad, dijo a Acab. Se llama Elías, que en hebreo es Eliahú, y significa en la carota de Acab: Jehová es Dios, no Baal. Quien gobierna la tierra es Jehová, Dios de Israel. Su nombre significa que en la concepción del pueblo deberían de saber que solo hay un Dios verdadero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Para el profeta, bajo tal compulsión, no hay duda que el único que vive es Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová, amén. No Baal. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Y lo dice al rey Acab, el más sanguinario de los reyes contra los profetas. Él mismo dice: he sentido un vivo celo de Jehová, solo le he quedado, han matado a tus profetas a filo de espada. Pero aún así se atreve, como decía el hermano, bajo sentencia de muerte: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no va a llover. Dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿A qué? A miedos, a angustia. ¿O qué predicador, hermanos predicadores, alguna vez no ha sentido que el corazón palpita por una verdad dolorosa y fuerte que tienen que decir al pueblo? ¿Cómo no has sentido tu corazón que se enardece cuando el pueblo se desvía detrás de los dioses de este mundo? ¿Cómo no sientes el miedo y la angustia del rechazo cuando tienes que predicar a un pueblo con tu más? Si tú estás bajo la compulsión que estaba Elías, entenderás que el profeta de Dios no puede negar este mensaje aun si le traiga problemas a su propia vida. Entenderás que el profeta, el mensajero de Dios, el predicador, no rehusará un mensaje por muy duro que sea. El apóstol Pablo dice que esta palabra que os he dado dura y que los ha entristecido, me alegra que haya sido así, porque los ha entristecido para arrepentimiento. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover. El mismo profeta Jeremías, sintiendo esta compulsión, dice: quise callar y no pude, porque había un fuego en mis huesos. Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo y no pude callar. Porque todo predicador del evangelio verdadero no puede callar, por dura que sea la palabra, por difícil que sea de procesar y por los dolores que pueda traerle. Un verdadero predicador del evangelio nunca podrá callar. El mismo Ezequiel, bajo tal compulsión, cuando ve aquella visión pasmosa de lo que le pasaría si no predicaba la palabra de Dios: ve a este pueblo rebelde, si te escuchan bien, y si no, pues que no te escuchen, pero tú ve y háblales. Y dice Ezequiel: yo fui con amargura e indignación en mi corazón.
pero el brazo de Jehová era fuerte sobre mí. Lo tenía en el cuello y le dice, usted va a hablar lo que yo le diga que tenga que hablar. Elías irrumpe en escena y declara esta palabra a Acab y a Jezabel, no exaltada, un rey sanguinario, que luego asesinará y matará cruelmente a muchos. Sin embargo, Elías teme más a Dios que al rey Acab. Teme más al Dios de Israel que está vivo que a la amenaza de Jezabel. Teme más por su destino eterno que lo que puede pasar con su cuerpo, obviamente. Bien dice la Escritura, no teman a los que pueden matar el cuerpo, nada pueden hacer al alma. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Vive Jehová, que no lloverá. Pero este es un claro desafío a Baal, y en esta espiral nosotros vemos la historia de la viuda de Sarepta. ¿Por qué? Porque los dos dioses, aunque solo hay un Dios verdadero, están chocando y planta un desafío a Jehová Dios de Israel. Dice, no lloverá. Según esta mitología, Baal era el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios de las cosechas. Y Acera, que era la tierra, era la mujer que recibía esa lluvia, y de modo demasiado gráfica significaba que la lluvia era el semen de Baal, que caía sobre la tierra fértil de Acera y daba las cosechas y los cultivos. Lo que Dios le dice, no es Baal el que da la lluvia, no es Acera la que da la cosecha, es Dios de Israel. Y es un desafío claro a Baal, que le dice, aquí no manda usted, Señor, aquí manda Dios, Dios de Israel. ¿Qué hará Baal ante este desafío? ¿Qué harán los profetas de Baal? ¿Qué hará la viuda que vive en los territorios de Baal? Porque Sarepta de Sidón es el bastión de la religión de Baal. Es donde nace también Jezabel, aquella reina o princesa fenicia que se casa con Acab. Es donde están los templos más poderosos y donde en la teología de ellos, el Dios de Israel es un Dios que está limitado a su propio territorio. Dios no puede ir más allá de las fronteras de Israel, porque Él es el Dios de Israel, no es el Dios de Sidón. Pero ¿acaso no es el Dios de toda la tierra? ¿Acaso Jehová no gobierna sobre la tierra? Mire la tierra y toda su plenitud y todo lo que en ella habitan. ¿A dónde me esconderé de tu presencia?, dice el salmista. Si fuera el fondo del mar, ahí estás tú. Y catastróficamente a veces ni podemos llegar al fondo del mar con vida. Ni siquiera podemos explorar los mares, pero ahí está la presencia del Dios vivo. Era tan fuerte la creencia de la regionalidad de los dioses que incluso el profeta Jonás, huyendo del mandamiento de Dios que le dice, ve a Nínive y anuncia el mensaje, dice, no, me voy a Tarsis, donde Jehová no manda. Jehová sí manda también allá. Jehová también gobierna sobre toda la tierra. Bien dice Habacuc, Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Bueno, diría Jezabel, diría acá, se detiene, va a haber pelea, Canelo contra Golovkin, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va al hermano Betanco, noqueado en el primer asalto por Baal. Pero no Elías, pero no el hombre de fuego, pero no el hombre que a pesar de sus miedos y sus preocupaciones propias de cualquier ser humano, acepta el desafío. Y llegó una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Este arroyo de Kerit, que significa acordar, garganta, profundidad, es el mismo arroyo, según Juan, donde en el invierno del 29 o del 30, nuestro Señor Jesucristo pasó ese invierno antes de ser arrestado y ser crucificado. Es el mismo lugar donde la tradición nos dice que Simeón, su hermano, cuando la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, se había ido a ocultar a Kerit. Kerit también significa pacto, porque la palabra carácter tiene una conexión en cuanto a la idea de que se cortaba un animal de paz. Tú te quedas con una mitad y yo me quedo con la otra mitad.
Así que Kerit es un lugar de socorro, de refugio, de amparo para el profeta que Dios le está proveyendo. Elías se aparta de ellos y se va al arroyo y luego le envió cuervos, y el hermano hacía referencia de los cuervos alimentando a Elías. Dice un hermano de nuestra congregación: hermano, voy a predicar, me dice, pero tú sabes que hasta los cuervos alimentan al pueblo, me dice. Tú eres un enviado del Señor, pero tú no eres un cuervo. Tú no eres un cuervo. Quizá yo le digo, pero bueno, somos mensajeros del Señor. Pero obviamente, hermanos, ¿por qué un cuervo? Un animal impuro, inmundo. Un animal que se supone no debía hacer algo así. Porque según el libro de Job, los cuervos son legendarios por abandonar a sus crías a temprana edad. Su naturaleza es descuidada, irresponsable. ¿Cómo se iban a preocupar por el profeta de Dios? Porque el Dios de Israel gobierna sobre los cuervos también. Porque el Dios de Israel manda sobre la lluvia. Y porque el Dios de Israel manda sobre toda la creación. Los cuervos llegaban y Elías entiende de inmediato: estamos en tiempos peligrosos, vamos a comernos lo que se nos aparezca. ¿Cuántos están gozándose de la comida, hermanos? Como todo buen nicaragüense, acepto el desafío de la comida del almuerzo. Dibuje a papá que yo se la coloreo. Primer bocado de comida, lagrimeándome los ojos, pero no solo del plato, hermano. Solo le hacía así: tráigame agüita para mi gente. Delicioso, hermano. Pero digo, ya no me pongo botox en los labios. Me lo sentí así. ¿Saben por qué, hermano? Porque qué bendición más grande el alimento que nos han dado los hermanos. Y me estoy haciendo mexicano. Por medio de la comida me han conquistado, ¿verdad? Donde haya taco, ahí estaré yo, hermano. Salsa verde, roja, la que sea. ¿Y por qué yo, hermano? De la emoción, me dice. Algún día podré soportarlo con más gallardía, pero me lo comí, hermano, todito. Y Elías empezó a comer y partió allí conforme a la palabra y se fue y vivió en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Una conexión rarísima, porque en el desierto recibieron el maná y también las codornices. En todo el Antiguo Testamento la provisión de los alimentos son importantes. Pecamos porque el Señor le dijo a nuestros padres: no coman de ese árbol, porque el día en que coman ciertamente morirán a hambre, dijeron aquello, ¿verdad? Y no solo comió Eva, se lo dio a Adán. Y la Adán de ganaba hizo por allá, ¿verdad? Hermano, y es que la comida es peligrosa, hermano. Un amigo mío que conocí yo, que se llama Carlos, no le voy a decir el apellido, llega un día donde el médico y le dice: pero señor, usted tiene que bajar un poquito los triglicéridos. Y entonces, ¿qué hago, doctor? No puede comer chicharrones, no puede comer carne, no puede comer chorizo, no puede comer, y empieza a darle la lista. Y grita mi amigo: ¡no! Le dice a la doctora: ¿qué pasa? Me ha arruinado la vida. Le dice: si no se puede comer todo eso, uno ya estamos muertos. Hermanos, en definitiva, la teología de los alimentos es relevante. El pueblo renegó de los alimentos y fueron castigados. Hubo un tipo ahí que vendió su primogenitura por un plato de lentejas coloradas. Dame de ese guiso. Pero dame la primogenitura. ¿Y de qué me sirve eso a mí? Y dice que cuando se quiso arrepentir, no fue perdonado, aún así lo procuró con lágrimas. Porque la comida lo atrajo, hermanos. Pero acá, que estaba ahí confiando en que las promesas de su Dios Baal, de que le daría alimentos, se ven desafiadas ahora. Pero el profeta que ha proferido esta palabra de sequía paga las consecuencias también de la palabra que Jehová le ha traído. De modo que el profeta mismo, a pesar de que cree en Dios, hay dificultad, pero se contenta con lo que Dios le da: pan de los cuervos y carne. Cuando te pongan carne, pregunte, dijo Pablo, tú cómetela.
¿De qué es esto? Tlacuache, lo que sea, cerdo, lo que sea, marrano, lo que sea, lo que sea. Pero vos sabemos que Dios no le daría algo así, ¿verdad? Algún animal limpio le daría, y se lo comería. Luego en el verso 8 le dijo a Elías una palabra porque el arroyo se seca, hermanos. Y ahí donde la fe es probada, porque Dios dice que estaría con nosotros, que nos acompañaría. He seguido su voluntad, he seguido su palabra, he hecho todo lo que me ha dicho. Y ahora no vienen ni los cuervos ni hay agua. ¿Qué hago, Señor? Bueno, le dice, se secó el arroyo, no había llovido sobre la tierra, le vino una palabra, porque Dios provee en todas circunstancias, y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Ay, dijo Elías. ¿Sarepta? ¿A dónde? Sarepta de Sidón. Y vive ahí, y ahí le da orden a una mujer viuda que te sustente. Dos noticias malas para Elías en una sola palabra. En primer lugar, moverme a tierra extranjera de dominio del enemigo, donde Jezabel manda, donde Baal manda. Y la otra es que una viuda me va a alimentar. Una viuda, por concepto y definición, las viudas eran pobres en el Antiguo Testamento. Y como lo sabemos, hermanos, porque todo el sistema económico del Antiguo Testamento estaba basado en la herencia que se pasaba de los varones a los varones. Así que si una mujer se quedaba viuda y no trabajaba, no tendría la protección y el sustento de la familia del esposo. Por el apóstol Pablo le dice a las viudas, incluyan en la lista mayores de 60. Cuando el Señor va al templo, dice que estaba observando las ofrendas, observando el billete roto que le echamos, o el falso. Uy, cuidado con eso. Viendo el Señor las ofrendas, porque las ofrendas son relevantes, porque su obra requiere de ofrenda. ¿Por qué le importarían las ofrendas a Dios? Ah, Dios no se fija, hermano, en la ofrenda. Sí se fija. ¿En qué me habéis robado? Dijeron, no te hemos robado en nada. Ustedes se preguntan descaradamente en qué me han robado. En las ofrendas. Me han robado en las ofrendas. ¿Cuándo le he robado a Dios en las ofrendas? No me diga. Yo a veces le he robado en las ofrendas, hermano. Ay, no me gustó, decía. ¿Qué arrepentirse, sí o qué? Estaba viendo la ofrenda y dice que una viuda echó, ¿qué? Todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Sacó aquel billete y se lo echó, ¿verdad? Y hermanos, una de las cosas que es bien interesante es que lo estaba haciendo en tiempos de la Pascua. Es la fiesta de la Pascua, porque es la última semana del Señor. En los tiempos de la Pascua se debía recoger una ofrenda que se llama Maot Gitín. Esa ofrenda era para las viudas y los huérfanos, porque sería inaudito que en tiempos de la Pascua, donde se celebra con una comida sagrada, una viuda no tuviera que comer. Entonces obligatoriamente se daba esa ofrenda para las viudas. Pero la viuda no está diciendo deben a mí, sino por el contrario está pensando en otras viudas y dan todo lo que tenía. Y por eso dice Dios, esta viuda dio más que todos aquellos, porque aquellos dieron de lo que les sobraba, pero esta de todo su sustento, porque creyó que Dios provee en todo tiempo. Aunque ella no sabía quién la observaba, yo estoy seguro que quien la observaba no dejó que esta mujer pasara nunca una necesidad. Por muy humilde que fueran sus circunstancias, el Señor de la gloria le dio todo lo que esta mujer necesitaba. Qué bueno que el que ve todas las cosas es el Señor, ¿verdad? Incluso tu ofrenda, porque Él conoce tu condición. Entonces Elías se rasca la cabeza, voy a una tierra extranjera y me va a mantener una viuda. Está grave la situación. Está grave la situación, porque no habrá posibilidad alguna que una mujer sea capaz de sustentarme. Pero el texto dice que ha ordenado a la viuda el Señor. Entonces se levantó Elías, no pone ningún pero ni ninguna dificultad, se fue a la puerta de la ciudad y ahí vio a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua y un vaso para que beba. Hermano, ¿y cómo sabía que era viuda? Porque le dio la ropa, ¿sí o no? ¿Y eso qué tiene, hermano? Nosotros no nos distinguimos. Pero en la antigüedad, cuando una mujer era viuda, se ponía su ropa de duelo. Tenía que dar a conocer que estaba en viudez. Tenía que mostrar que estaba
enviudece, el caso de Tamar, si no estoy mal, ¿verdad? Cuando se quita sus ropas de viuda y se disfraza de prostituta y viene Judá, el gran patriarca, y dice, ¿por cuánto? Por 20 pesos, le dice. En la cocina. Quiere decir que de alguna manera había identificado la ropa y la vestimenta, le dice, tráeme agua a beber. Y como hacía un hermano, le llegaba a la casa y le decía a los hermanos, hermano, ¿no tiene agüita que me regale? Sí. ¿Y la tiene helada de casualidad? Sí. Tiene que no he comido, me le puedo echar azúcar. Sí, hermano. No me la pueden ensuciar con un limón, le dije. Algo así estaba haciendo Elías, ¿verdad? Dame agua. Le lleva a la mujer el agua. Cuando ella iba a traerse, le digo, la volví a llamar. Confiadísimo en que la palabra de Dios se cumpliría. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos, con tus manos hechas, me lo haces. Oigan al profeta, atrevido, como que llega a la casa. ¿Qué están haciendo a las 12 del día, hermano? ¿Ya comieron? Hermana, ¿me puede sacar un platito de comida aquí? Ya que va para la cocina, tráigame unos tacos de paso. Elías le dice que le traiga comida y ella reconoce que él es un profeta de Dios. Porque está en territorio de Baal y dice, vive Jehová tu Dios, es tuyo, no es mío, tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Un juramento que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora he recogido los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. La sequía es tan brutal que la mujer se pregunta, ¿dónde está Baal? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Qué pasa? La profecía o las palabras de Elías eran tan legendarias que muy seguramente habían llegado hasta las puertas mismas del infierno allá en el territorio de Baal. Porque la mujer sabe, tu Dios, y no solamente eso, sabe que Jehová está siendo el ganador en esta batalla, que Baal está siendo derrotado en la batalla de los dioses, porque ha sido incapaz de traer la lluvia tan esperada y tan anhelada. La mujer en esta espiral de guerra entonces cae también y dice, tengo que elegir, o Baal es Dios o Jehová es Dios. La misma pregunta que se hace Elías luego con el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganlo. Si Jehová es Dios, ir en pos de él. ¿Cuándo quieren ir en pos de Jehová? Por eso se llama corriendo. Conoceros de la fe, corriendo con Elías, siguiendo a Elías en el camino hacia la grandeza, en el camino hacia la vida eterna. Vive Jehová tu Dios, que no tengo, solo tengo un poquito para mi hijo y para mí, y luego nos moriremos. Que madre en su sano juicio entrega la última comida de su hijo. Elías dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. Hasta gustoso salió. No solo debajo, a mí me gusta cuando quedan tostaditas con ceniza. En Medio Oriente se usa mucho la arena para hacer café o para hacer cosas. Me la tostás ahí en la ceniza caliente, ¿viste? Por favor, vaya el profeta, ¿verdad? Como dijo Pablo, será mucho pedir y cosecharlo material, si sembrado de espiritual. Esa es mi técnica para pedir comida en la casa de los hermanos. Tráemelo. Y hermanos, le dice, tú vas a comer, pero primero tienes que confiar en Dios. Primero tienes que creerle a Dios. Primero tienes que saber que Dios es capaz de multiplicar lo que tienes. No necesitas de mucho, pero Dios debe ser la prioridad. Y en este caso tu fe es darle el alimento al profeta. Dios ya ha alimentado al profeta por los cuervos, ahora lo está alimentando por una viuda pobre, extranjera. ¿Y qué tal por la muerte? No le queda más, pero podía quedarle la fe. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que
que Él va a llover sobre la paz de la tierra. Hay un mandamiento para la vida, pero también hay una promesa, ¿o no? La promesa es, mira, no se va a acabar la harina, confía en lo que te digo, mujer, dame primero a mí la tortilla de harina. Hermanos, cualquiera puede estar renegando otra vez pan, dicen los muchachos. ¿Qué vamos a comer, mis hijos? Ay, otra vez frijoles, otra vez huevo, mamá. Quieren McDonald's, quieren Chick-fil-A, Burger King, pero frijoles no quieren. Porque nunca han conocido lo que es el hambre, gracias a Dios de Israel. Porque no han visto la necesidad, gracias a Dios que provee, porque no han visto el sufrimiento. Por eso otra vez frijoles. Pero el que ha tenido escasez y necesidad, hermano, agradece hasta los frijolitos, ¿verdad? Agradece hasta el arrocito, agradece tanto. Y es más, hermanos, cuando tenemos tanta abundancia, es cuando recordamos, ay, qué rico serían unos frijolitos cocidos con carne y con crema y queso, dicen en El Salvador. Y con tortillitas hechas a mano de esa gruesa, no esa que se ve el sol como las hondureñas mexicanas, y aquellas que miden 2 pulgadas, dicen. Y en Nicaragua, aquellas tortillitas secas donde te matan con esa, ¿verdad? Como te digo, la vida fue cargada de fe, de esperanza, de que había una luz al final del túnel para ella y para su hijo, que el Dios en el que había creído toda su vida había sido incapaz de liberarla. Ahora hay una promesa de Jehová Dios y dice, vamos a hacerlo, vamos a aceptarlo, vamos a acatarlo. Y comieron él, ella y su casa durante muchos días. Nunca abandonó el Señor su promesa de proveer para la vida y no escaseó de la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Jehová vive, Jehová es mi Dios, Jehová gobierna. Y vean, hermanos, viene la primera fe de la mujer y ella aprende de que Dios siempre da la salida. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña. Oiga bien, le sirve al profeta, ayuda al profeta, bendice al profeta, le hace caso al profeta, ayuda al profeta. Después de esto se le enferma el hijo de la dueña. Si algo ya no le quedaba en la vida era solo su hijo, ¿verdad? El hijo de la viuda de Naín, lo único que le quedaba era su hijo. No había esposo, no había familia, no había nada. Y de alguna manera Elías ha sido la compañía de ella, el varón de la casa de alguna manera, no el que podía responder por ella. Entonces se enferma de tal gravedad que se quedó sin aliento, dice la Escritura. Entonces dijo Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? Imaginen su dolor. ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? ¿Has venido a declarar tu victoria de Jehová sobre Baal y a recordarme mi pasado idolátrico? ¿Has venido aquí a atormentarme y a hacer morir a mi hijo? ¿Has venido aquí a recordarme que he sido impía e idólatra y pagana? Me hubiera dejado morir antes, no tener esperanza y ahora ver que mi hijo ha muerto. La viuda no tiene palabras ni quien la consuele. No hay un esposo, no hay una amiga, no hay una madre, no hay nada. Pero en su corazón todavía tiene el aliento para reclamarle al profeta. Profeta, boca de Dios, ¿por qué has hecho esto? Y Elías, con una fe absoluta, dame acá tu hijo. Lo tomó entonces y lo puso en su regazo en el aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, también la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir a su hijo. Señor, no entiendo tu designio. ¿Qué pasa? ¿Por qué me desamparas? Si, hermanos, Elías estaba en una desventaja numérica, institucional, brutal contra Acab. Él se enfrenta solo a 850 profetas de Baal. No había compañero que lo consolara, no había amigo que le ayudara, que le impulsara. Predica con valor. Y la única mujer que le había hecho compañía
que quizás lo había animado, que quizás había alegrado su soledad y sus días tristes. Ahora se le muere el hijo, una vergüenza absoluta en su corazón. ¿Qué cuenta le doy a esta mujer si le he hablado del Dios vivo? Que no hizo nada por su hijo. Como cuando no hay palabras que decirle a una hermana que pierde a su hijo. Solo te quedas ahí en silencio tratando de procesar ese dolor. Una persona que quizás ha sido leal, fiel, compañero al lado tuyo y le ve que llega una tragedia de esa magnitud. Pero Elías no se queda con ese dolor y le dice: no los aflijas, por favor. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño. No había precedente bíblico para lo que estaba pidiendo. No había un ejemplo en el pasado para decir: como aquel profeta levantó al otro, lo levantaré yo. Es la primera vez que ocurre, pero la fe de Elías es tan contagiosa que dice: le voy a pedir porque sé que el Dios vivo es capaz de hacer tal cosa. Bien dice el Salmo que el padre de ese niño muerto era Jehová. Porque dice el 68, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Ese niño ahí huérfano y muerto tiene un padre que está en los cielos y que no se ha olvidado de él. Y no es Elías el que defenderá la vida, será Dios. Porque esta mujer ha honrado a Dios con su fe al obedecer al profeta. ¿Y qué ocurrió, hermanos, después de semejante situación? Jehová oyó la voz de Elías, el alma del niño volvió y éste revivió. Tomó luego Elías al niño y lo trajo del aposento de la casa y lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué decía el hermano? Ahora entiendo el designio de Dios, ahora entiendo el plan de Dios, ahora entiendo el propósito de Dios. Porque, hermanos, si Dios es capaz de alimentarlos en la sequía, y si Dios es capaz de levantar a un muerto, es capaz de levantar a una nación que está muerta en sus delitos y pecados. Porque si no podía levantar a este muchacho, tampoco liberar al pueblo de la idolatría tan escandalosa que tenía sometida a la nación. Elías, hermanos, luego de todas estas cosas, va y se enfrenta a los 450 profetas de Baal, a los 400 de Acera, y los desafía y se vuelve burlesco, irónico. Griten a Baal, lleno, ¿verdad?, de la valentía de que el precedente le ha dado. Jehová va ganando la guerra, Jehová es poderoso y tiene del pescuezo, como decimos en mi tierra, ¿verdad?, a Baal. Lo está aniquilando y solito, hermanos, contra 850. Dibujen que yo se la coloreo, les digo. Era colombiano el día. Y, hermanos, degolló, dice, en el arroyo de Sison a toda esa gente. O los mató ahí todito, aniquilado todo, ¿no? Pero saben que no puede soportar un profeta de Dios la indiferencia del pueblo. Nada quebrantó a Elías, porque esperaba que el pueblo lo iba a recibir con victoria. ¡Ah, qué chévere! Ganó Elías, ganó el Señor Jehová. Nadie hizo nada. Y Isabel, la no exaltada, dice: así como le pasó lo que hiciste con los profetas, te va a pasar a ti en 24 horas y me quitó mi nombre. Y miró Elías por todos lados y una vez más se encontró profundamente solo. He sentido un vivo celo por Jehová. Han matado a tus profetas a filo de espada. Solo yo he quedado. Ahora entiendo las palabras del apóstol Pablo cuando en su profunda soledad decía: porque en mi debilidad su poder se perfecciona. Porque cuando somos débiles, hermanos, es cuando buscamos la presencia de Dios vivo. Es cuando buscamos la presencia del monte Oreb, del Dios Santo, y buscamos explicaciones. Y aquella trueno, tormenta, fenómenos que se atribuían a Baal, es Jehová quien lo hace al consumir los bueyes, pero aún así Elías huye a Oreb, vagando por 40 días, y ahora ya no es el cuerpo
no es la viuda que lo alimenta, sino es que es Dios mismo que le cose una torta y le dice, come, porque camino te resta. Usted todavía no está derrotado, siga adelante. ¿Qué hace aquí Elías? Ese tiene un vivo celo, Señor, solo había quedado. Ponte delante del monte de Jehová. ¿Qué haces aquí? Ve y unge a Jehú. Y luego Hazael, rey de Siria, y a Eliseo, y el que no lo mata el uno al otro, lo mata Eliseo. Y ya no hubo trueno, ya no hubo relámpago, sino un silbido suave y apacible del Señor, ¿no? Y comprendió Elías que estaba en la presencia de Dios. Nunca más Elías estuvo solo en su ministerio. Siempre estuvo Eliseo al lado. Pero fue necesario para su fe que fuera Sarepta, que significa lugar de fundición o crisol. Dice que la fe debe ser probada. ¿Cómo que? Se prueba el oro en el fuego. Y el oro, dice, aunque perecedero, dice, cuanto más la fe más preciosa que el oro debe ser probada por el fuego. Elías entendió que valía la pena creer en Dios. Y no solo tuvo el valor de hacer esto, sino que se va donde Jezabel y donde Acab y le dice a Acab, terminamos hermano en 50 minutos, no se preocupen. Te encuentro, enemigo mío, le dijo. Sí, le dice, te encontré, le dice. Y luego de que lo exhorta, le da una profecía pasmosa. Y le dice, donde Nabot cayó, y cayó su sangre, los perros lamerán la tuya. Y le dijo lo mismo a Jezabel. Y la promesa de Jezabel nunca se cumplió. Pero la promesa que Dios le había dado, o mejor dicho, la profecía que Dios le había hecho, sí se cumplió. Y Jezabel muere defenestrada. ¿Qué significa cuando alguien es lanzado de la ventana? ¿Por qué, hermanos? Porque la altivez la había elevado. Y esa es la manera en que morían las personas importantes de ese tiempo. ¿Te crees tan elevado, tan alto en la presencia de Dios? Serás defenestrado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios bendice a los humildes, pero rechaza a los soberbios. De todas aquellas oraciones que hiciera este santo varón y de todas aquellas sus palabras que hiciera, todas se cumplieron, hermano. Toditas. No llueve, no llovió. Sí llueve, sí llovió. Me da harina, te digo, se la dieron. No va a escasear, no escaseó. Tu hijo va a vivir, vivió. Se va a morir esta mujer, murió. Todo se cumplió. Pero hay una petición que nunca se le cumplió. ¡Nunca! Y es la que le dijo al Señor, mátame ya. Mátame, basta ya. Ya no aguanto nada, mátame. Esa promesa o esa petición no se le cumplió, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ni siquiera se murió, hermano. ¿Cómo? No solo no te vas a morir, le dice. No te va a matar, sino que no te vas a morir. Te voy a mandar un carruaje de fuego, ¿verdad? Y esto, hermanos, es la razón por la que al Señor Jesús lo confundían con Elías. Porque lo que dijera Elías se cumplía, hermano, menos eso. La palabra bendita y perfecta del Señor Jesús se cumplirá. Y en Él, hermanos, tenemos el alimento espiritual, tenemos la vida, tenemos la bendición y no importa la condición de hambre, de desnudez, de escasez, de dificultad. Dios ha prometido estar con nosotros como estuvo con Elías, como estuvo con la viuda, como estuvo con sus profetas, porque escondió a 100 y dice preservado 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal, y Baal fue derrotado y expulsado. Y nunca más el pueblo, luego de ser llevado al exilio, fue idólatra. Nunca más. Y ahora este pueblo prefiere la muerte antes de ser idólatra, porque ha creído que poderoso es Dios y que Él vive. Así que de ahora en adelante mi nombre y el de ustedes debería ser Jehová Dios. Cada vez que piensen en Elías, piensen en esa
declaración de un hombre fuerte y sabio. Hermano, si hay alguien que necesita algo hoy en esta noche, alguna oración, alguna petición, qué sé yo, hermano, yo quisiera bautizarme, yo quisiera arrepentirme de mis pecados, yo quisiera confiar como la viuda en el Dios de Israel y dejar atrás a los baales de este mundo, de la soberbia, de la prepotencia, el pecado. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si no, hermano, tenemos un canto de invitación. Gracias por su paciencia, que Dios los bendiga y que nos ayude el Señor a ser como el profeta Elías. Dios me lo guarde. Aquí tenemos una hermana. Gracias, hermano. ¿Y 83?